Como todos los martes, de 15 a 16 horas, comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata. Prohibido Olvidar con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Escuchanos por internet www.fm1019online.com. Estamos en YouTube, busca Prohibido Olvidar, y también en Facebook y Twitter. Ahora vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, el programa va diferido. De acá a unos meses va a ser el método de trabajo, de imposibilidad de hacerlo en vivo a las 3 de la tarde por distintas razones, Sí. de índole laboral, pero bueno, esperando. Es un programa que trata mucho lo conceptual, no está sobre la información diaria, no es el Claro. objetivo del programa. Ahí espero que no nos rebalse las novedades, que de hoy a la noche, lunes a la noche, que se graba el programa, el martes a las 3 de la tarde, aguante los argumentos, La realidad. que no aguante la realidad, por lo menos hasta las 4 de la tarde de mañana. Muy bien, Pablo. Mira, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que se llama hoy Día de la Raza, vamos a contar un poco de qué noticias y de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Cambio climático, declaraciones del Papa, postas itinerantes y, si el tiempo nos da, sobre el estadio Minela. Muy bien, ¿tenemos preparado, Pablo, la columna de Cortés? Acá va. Muy bien. En una nueva polémica, casi anual, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ya había solicitado anteriormente al Papa y al Rey de España que pidieran perdón en nombre de sus instituciones por la llamada conquista de América, la del Rey todavía la estamos esperando, este 12 de octubre ha dicho, en respuesta al nombre tradicionalmente impuesto al 12 de octubre del Día de la Raza, que las razas no existen. La afirmación de AMLO es rigurosamente cierta. Hasta el desarrollo de la genética humana a mediados del siglo XX, se tendió, incluso a nivel científico, a agrupar o clasificar a las variantes humanas según el color de su piel u otras características visualmente evidentes. Sin embargo, hoy sabemos que los Homo sapiens aparecimos en África hace unos 300.000 años y estuvimos confinados a ese continente exclusivamente hasta hace unos 70.000. Luego, un grupo relativamente pequeño logró salir de él y esparcirse por el mundo. De ese grupo desciende prácticamente la totalidad de las mal llamadas razas, excepto el grueso de los africanos negros. Ahora bien, cuando una especie cualquiera permanece mucho tiempo confinada a un territorio, se va diversificando genéticamente. Aparecen y se ramifican muchas variedades. El pequeño grupo que salió de África solo incluía a unas pocas de las muchísimas que ya se habían desarrollado en el continente madre. Todos los demás seres humanos, tanto un sueco como un japonés o un originario americano, provenimos de ese pequeño grupo que salió. Ese grupo tuvo mucho menos tiempo, unos 70.000 contra 300.000 años de los que quedaron en África, para diversificarse genéticamente. En cambio, se vieron sometidos a distintos ambientes y climas que llevaron a cambios adaptativos de características mucho más visibles, como el color de la piel, que se aclaró en muchos casos. O sea que diversos grupos étnicos del África actual divergen sustancialmente entre sí en aspectos genéticos mucho más de lo que se diferencian a esos niveles un danés y un coreano e incluso algunas etnias negras. Hoy sabemos que la diferencia a nivel de los genes es muchísimo más relevante que la diferencia del color de la piel. Por lo tanto, no tiene sentido científicamente hablar de razas.
Las mismas son una construcción cultural y no biológica. El tema se complejiza un poco más si se tiene en cuenta que esos Homo sapiens que se desparramaron por el planeta, en algunos casos se hibridizaron con otras especies de homínidos hoy extinguidas, como los neandertales y otras. Pero eso no cambia la esencia de la cuestión, que es que los seres humanos nos parecemos genéticamente todos en un porcentaje cercano al 100%, diferenciándonos en todo caso en mayor grado de otras especies animales. Si quisiéramos hilar mucho más fino y clasificar dentro de los Homo sapiens, otras características a nivel de los genes serían muchísimo más importantes que el color de la piel. Sin embargo, el color de la piel sí se utilizó como excusa principal, además de la religión, a la hora de justificar la gigantesca ola de sometimiento de unos seres humanos por otros que se desplegó por el planeta a partir del desarrollo del capitalismo desde el siglo XV en adelante. La superioridad europea en algunas tecnologías, como la de las armas de fuego, desarrolladas a partir de un invento chino como la pólvora, permitieron a las élites europeas y aventureros del mismo origen que se les sumaron someter y explotar a otros millones de seres humanos y a apropiarse de las riquezas naturales de otros continentes que hasta hacía poco habían sido el hábitat y la propiedad colectiva de esos millones que iban a pasar a ser esclavos, vitallos o trabajadores mal pagos. América fue uno de estos casos, pero no el único. La población originaria de América se redujo sustancialmente, principalmente por enfermedades traídas por los europeos, pero también por la superexplotación de la misma por ellos, comenzada por el mismísimo Colón. Para resolver estos problemas, y también el de la protección de los indígenas por algunos frailes como Fray Bartolomé de las Casas, indignados con el tratamiento de la población local, tomó gran auge el secuestro de africanos, muchas veces con cómplices autóctonos, y su traslado para ser esclavos en las plantaciones americanas y en otros continentes. Se estima que unos 100 millones de esclavos en el mundo entre los siglos XVI y XIX fueron deportados o murieron durante la deportación, incluidos los muertos en guerras por la esclavización. De los transportados a América, la mitad moría durante el viaje. Cuando en 1804 los negros haitianos se independizaron de Francia y abolieron la esclavitud, la explotación esclavista floreció en Cuba, Brasil y Estados Unidos. El desarrollo del capitalismo industrial en Inglaterra llevó a esta a reemplazar esclavos por obreros y prohibir su trata. Sin embargo, las fábricas inglesas procesaban el algodón cosechado por los esclavos del sur de los Estados Unidos, y el norte comenzaba a industrializarse con las importaciones posibilitadas por esas exportaciones. En el siglo XIX, las potencias europeas pasaron de secuestrar negros en África para llevarlos como esclavos a otras latitudes, a apoderarse como colonias de todo ese continente, excepto Etiopía, que recién fue sometida por Mussolini en 1935. Obligaban, por métodos variados, a los nativos a extraer los recursos naturales que requería la industria europea. En el Congo, propiedad personal del rey de Bélgica hasta 1908, cuando un grupo no cubría las expectativas de los colonialistas, estos cortaban las manos de algunos miembros del grupo, particularmente niños. En Australia, la población original, diezmada como en América, sufrió, hasta avanzado el siglo XX, no solo de una segregación, sino que los niños eran separados de sus padres e internados en lugares donde se pretendía que abandonaran su cultura original. Algo parecido ocurrió en Canadá, donde el descubrimiento reciente de miles de tumbas sin identificar de algunos de esos niños generó un escándalo. Nueva Zelanda es otro ejemplo de colonos europeos blancos despojando por la fuerza a los nativos de sus tierras. No son novedades el tratamiento dado por la minoría de blancos, originalmente colonos, a la mayoría negra en Sudáfrica, especialmente hasta 1992, durante el apartheid, o en Rodesia, hoy Zimbabue, o a la mayoría de argelinos nativos por los colonos franceses hasta la independencia, tras una sangrienta lucha en 1962. En algunos de estos casos, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, la población originaria terminó quedando en minoría sometida. En otros, Sudáfrica, Zimbabue, Argelia, la minoría eran los colonos blancos importados que dieron luchas feroces, terminadas en la mayoría de los casos en lo político, pero aún pendientes en lo económico y social, para mantener sus privilegios. En las colonias hispanas se dio mucho más el mestizaje, en general por violaciones,
y en las anglosajonas. En Asia, las potencias coloniales recién lograron someter a China a mediados del siglo XIX mediante la Guerra del Opio. Paralelamente, los franceses se apoderaban de Indochina. Ya antes había logrado Gran Bretaña apropiarse de la India hasta 1947. No es sorprendente que ante el 12 de octubre, la derecha española, especialmente tanto Vox como el Partido Popular, primos de Juntos por el Cambio y de Milei, heredera de la dictadura de Franco, reivindique el imperio español y llega a decir que los conquistadores vinieron a traer la libertad a los pueblos americanos sometidos por los aztecas por el tiempo. Esto es parte de una gran operación de maquillaje de la historia, que no solo pretende disfrazar la naturaleza de la conquista de América, sino que se encarga de ignorar en la educación pública las riquísimas historias tanto de la América precolombina, que exhibía avances superiores a los de los europeos en muchos temas y muchos momentos, como de continentes como África y Asia, escenarios también de civilizaciones muy desarrolladas en varias etapas. Aunque el presidente norteamericano Joe Biden ha cuestionado el rol de los conquistadores europeos, especialmente españoles en América, la historia de los colonos blancos que fundaron Estados Unidos en relación con los pueblos originarios, sus pobladores negros y las naciones vecinas de fuerte impronta indígena no es éticamente mejor que las de las élites blancas europeas. Tampoco episodios como la llamada conquista del desierto o del Chaco en Argentina o la pacificación de la Araucanía en Chile. El colonialismo en nuestra época no ha terminado. Sí ha adoptado otra forma, la unidad de los pueblos oprimidos para generar una correlación de fuerzas que permita obligar al norte brutal, como llamó Martí algunas de esas potencias, a otro tipo de relación mucho más simétrica y colaborativa, es un imperativo de la hora. ¿Cómo quedaría el puerto de Mar del Plata si sigue aumentando la temperatura global? La página Climate Central realizó una simulación que muestra cómo quedaría nuestro puerto. Mar del Plata sería una de las ciudades de Argentina que quedaría bajo el agua dentro de 80 años. Esto podría ocurrir si solo aumentara 4 grados centígrados la temperatura del planeta. Cientos de millones de personas en todo el mundo corren el riesgo de perder sus hogares a medida que ciudades enteras se hundirán bajo el aumento de los mares en las próximas 3 décadas. Eso es lo que dicen los investigadores. Según la proyección de otros especialistas, si la temperatura global sube 2 grados, Mar del Plata sería una de las ciudades de la costa atlántica que quedaría bajo el agua. La suba del nivel del mar aumentó unos 20 centímetros desde 1900 y seguirá creciendo en los próximos años por el cambio climático. De acuerdo con el simulador de la web, en Mar del Plata, una suba de 5 metros ya implicaría que toda la zona de Camet Norte quedara bajo el agua. Las consecuencias en el centro de la ciudad recién se verían en los 10 metros. Los investigadores consideran necesario crear barreras para evitar la pérdida de la mayoría de los territorios poblados amenazados por un aumento incesante del nivel del mar que durará cientos de años. Pasamos a otro tema. El Papa reclamó un salario básico universal y la reducción de la jornada laboral. A través de un video mensaje, Francisco pidió la implementación de un ingreso básico, el IBU, o salario universal, para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. El Papa consideró que la instalación de un ingreso básico universal
y la reducción de la jornada laboral son medidas necesarias de cara a la pospandemia del coronavirus. Al participar del cuarto Encuentro Mundial de Movimientos Populares, durante el cual pidió a los organismos internacionales de crédito la condonación de la deuda de los países pobres, tantas veces contraída contra los intereses de esos mismos pueblos. Estas declaraciones se dieron a conocer este sábado. Como ya dijimos, el Papa pidió la implementación de un ingreso básico universal para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. No olvidemos, dice el Papa, que las grandes fortunas de hoy son fruto del trabajo, la investigación científica y la innovación técnica de miles de hombres y mujeres a lo largo de las generaciones. Los movimientos populares que se reunieron con el Papa están integrados por cartoneros, recicladores, vendedores ambulantes, costureras, artesanos, pescadores, campesinos, constructores, mineros, obreros de empresas recuperadas, entre otros. En su mensaje, el Papa dijo que hay que analizar seriamente la propuesta de la reducción de la jornada laboral. Consideró que no puede haber personas agobiadas por el exceso de trabajo y tantas otras agobiadas por la falta de trabajo. Y también dijo que son medidas necesarias pero no suficientes. No resuelven el problema de fondo. Tampoco garantizan el acceso a la tierra, techo y trabajo en la cantidad y calidad que los campesinos sin tierras, las familias sin un techo y los trabajadores precarios merecen. El de este sábado fue el cuarto encuentro entre el Papa y los representantes de los movimientos populares de todo el mundo. Reclamó también, pasamos acá a otro tema, a los grandes laboratorios que liberen las patentes farmacéuticas. Hay países donde solo 3 o 4% de sus habitantes fueron vacunados. Y también le pidió a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar las necesidades básicas de su gente y condonen esas deudas contraídas contra los intereses de esos mismos pueblos. El Papa pidió, por último, a los gigantes de las telecomunicaciones que liberen el acceso a los contenidos educativos y el intercambio con los maestros por internet para que los niños pobres también puedan educarse en contextos de cuarentena. O sea, habló también de la conectividad de los que menos tienen. Muy bien, estos son los temas que interesantes, las cosas que ha dicho el Papa, ¿no es cierto? En este encuentro de movimientos populares. Hay muchos temas. Sí. Ahí, sí. La verdad que no alcanzaría varios programas para tocar punto por punto el tema del endeudamiento, de los endeudamientos, el tema, por ejemplo, de conectividad, también el tema de reducción horaria de trabajo,
que esto, bueno, es algo que un poco llega de los tiempos en que se estableció el descanso dominical, el sábado inglés en la Argentina, El ingreso la básico. jornada de 8 horas, y también pone un tema muy interesante, que es el ingreso básico universal. Que algunos no lo han sabido interpretar, lo interpretan como una especie de planes, Sí, y es justamente lo contrario, no es un plan. sí, mucha gente dice, más planes. No se trata justamente de un plan. Los planes por lo común tienen, y más cuando te dicen planes con trabajo, que terminan siendo después los soldados de algunas organizaciones que les movilizan políticamente, utilizando esa opción de que, como es trabajo, el trabajo vos le tenés que cumplir a la organización de alguna manera. Y no es exactamente con una tarea productiva, sino se trata de tenerlo o como sostén de una estructura política, cosas así. Cosas realmente repudiables, por cierto. Pero hay que entender, nosotros ya habíamos hecho un programa hablando sobre el ingreso básico universal, basado, esto hace muchos años atrás, lo plantea Mario Masitelli a través de su libro La herencia difusa, que trata de un cambio. Yo no voy a entrar por donde se entra clásicamente sobre el tema, sino me interesa que se entienda que estamos en un cambio de época. Es decir, los moldes, los ejemplos, los paradigmas, que son los ejemplos, de la revolución industrial se terminaron, no sirve para dar las respuestas que se necesita ahora. Una característica que aparece en debate como marcando claramente la diferencia de época, que es la problemática de la generación del baby boom. ¿Qué es el baby boom? Mira, esto lo van a encontrar, su origen está, es de una publicación de una revista norteamericana, el Daily Press, que se sorprende en el año 63 por el repunte de la masiva matriculación en las universidades, esto en todo el mundo. ¿De dónde aparecieron tantos estudiantes? Se empezaron a preguntar. Estamos hablando año 63, las técnicas de medición no eran o no estaban coordinadas como lo son en esta época, y se dieron cuenta a partir de ese dato, que era un dato real y concreto, que hubo un efecto que en la publicación la llamaron baby boom, el boom de los bebés, claramente, que marcó toda una generación. Hay distintas mediciones, algunos hablan hasta los años 70, en España habla hasta el año 77, que es la generación que va desde finales de la Segunda Guerra Mundial
hasta el año 77, 78, 70, algunos dicen, después viene lo que es la generación X. Pero, ¿qué es lo que caracteriza al baby boom? La cantidad. Fue el salto demográfico más importante de la historia de la humanidad. Un salto que se da en un marco, la verdad que fue un marco ideal. El baby boom se da en plena fiesta de los hidrocarburos, sobraba la energía. Se da, por un lado, bueno, marcó todo, prácticamente tuvo todo lo que fue la Guerra Fría. Por un lado tenías el comunismo, donde si bien, más allá de las restricciones, cosas que se pueden plantear, por ejemplo, en el tema educación, en el tema salud, fue amplio y la verdad muy eficaz. Y por el otro lado de la cortina de hierro se dio la etapa de evolución un poco en contraste a lo que era el mundo comunista. Se empiezan a reconocer conquistas sociales, derechos. El método de producción era analógico, por lo que insumía la producción una gran cantidad de mano de obra. Había una situación de bienestar, se conoce como, en esos términos, esa década, de este lado de la cortina de hierro, del otro lado era la evolución del comunismo. Entonces eso generó ciertas condiciones en que empezaron a aparecer, fue el boom de los bebés. Fue una de las etapas de mayor crecimiento demográfico de la humanidad. Y esto cada vez lo van a escuchar más, porque esa generación entró en crisis, por lo menos la última parte de lo que somos, de lo que son de 60, 60 y pico, hasta lo que somos de 56, 57, 58, 59 años, que seríamos la parte más afectada por la crisis del baby boom. ¿Por qué? Porque la primera etapa vivió, por ejemplo, lo que era los esquemas previsionales. Todos éramos jóvenes, todos trabajábamos, éramos un montón, había trabajo para todos, porque el trabajo era analógico, prácticamente era el hombre y máquinas, y eso generó un estado de bienestar que marcó una de las mejores épocas de la humanidad. Con todos los problemas, con todas las cosas que se puede decir, se pueden hablar de Vietnam, de la Guerra Fría, de esto, de lo que quieran. Ahora, si la comparamos con las etapas anteriores de la humanidad, está, la verdad que es una etapa de oro en lo que es avance tecnológico, en lo que es conseguir derechos, en ampliación de libertades. Algunos lo entenderán de una forma, algunos lo entenderán de otra. Trabajo también. Y sí, porque las características de la producción lo permitían. Sí. Yo siempre digo, cuando yo entré a cuentas corrientes éramos 80 personas, porque el trabajo era semimanual. Sí. Pero eso cambió. Y esto es el cambio de época. Hoy la gran crisis de los baby boomers, que somos lo que ya estamos en la última etapa, lo que tenemos 57, 58, 59 para arriba. Última etapa para jubilarse, decís. No, la última etapa de los baby boomers. Ajá.
¿Por qué? ¿Por qué la última etapa? Porque todas las condiciones con las que nosotros nos criamos Sí, están desapareciendo. no existen. No existen. El trabajo analógico se volvió digital. El trabajo digital precisa menos mano de obra. Si bien hay hidrocarburos todavía para un tiempo más, pero ya esa etapa sí o sí se termina. Las máquinas prácticamente trabajan solas y las generaciones que nos siguen están en un proceso de empobrecimiento. Es decir, Sí. que de la misma manera que nosotros mantuvimos un sistema previsional, nosotros no la vamos a tener para sostener nuestro sistema previsional. Esto es claro y este retroceso, yo invito a cualquiera de mi generación, de 58, 59, 60, 57, y si nos ponemos a charlar, todos vamos a coincidir que cuando nosotros estábamos por llegar para conseguir lo que estaba planificado, eso que íbamos a conseguir no existía más. Yo, por ejemplo, tendría que estar jubilado hace años. Sin embargo, me lo fueron alargando. Un sistema de salud que tenía en su momento lo que era salud pública, incluso hasta salud privada, era de excelencia, y vos ya te encontrás que no es tan de excelencia. Es decir, como que llegamos siempre atrás, como Moisés mirando de cerca la tierra prometida. Nunca llegamos. Como que todo se empobreció. Todo se empobreció y realmente todo ha cambiado. Hoy el que se jubiló cuando yo entré a trabajar veía 80 personas trabajando. Yo me voy a jubilar viendo 12 personas trabajando. Por ahí menos. Porque todavía me falta algún tiempo más. Este es el cambio de época. Es decir, primero, la fuerza del trabajo en un sistema analógico la garantizaba la producción. Hoy el trabajo básicamente está relacionado, y lo vemos en la crisis de los camioneros en el Reino Unido, en Estados Unidos, a tareas de servicio que todavía la tecnología no ha podido resolver, que lo va a resolver, no tengan la menor duda que lo va a resolver. La producción está garantizada a través de lo que es las nuevas tecnologías y las tecnologías que van a venir, y sin embargo está muy comprometida la cuestión energética. Por un lado está la crisis ambiental, donde el rol de los hidrocarburos juega un papel importante, pero por otro lado tampoco tiene reemplazo. Los sistemas alternativos, entre ellos los energías limpias, no alcanzan para darle estabilidad al sistema y volumen, para sostener el mismo estilo de vida que veníamos teniendo con el petróleo. Porque esto también hay que tenerlo en claro, que cuando cambia algo, cambia todo. No se puede pensar que el futuro, las nuevas energías alternativas, entre aquellas también están las ecológicas y están las que no son ecológicas, tienen la capacidad de sostener nuestro estilo de vida, porque a veces también nos equivocamos en esto, pensamos de que va a aparecer algo que va a reemplazar el petróleo, pero va a ser no contaminante. La verdad que lo que reemplaza el petróleo no está, no existe, todavía puede llegar a existir, como no, hoy no existe, y también esto también invita, o más que te invita, te obliga, porque no hay nada más dictatorial que la naturaleza y las leyes físicas. Ahí no tenés forma de apelar.
te invitan a un cambio de estilo de vida. Esto es algo que no se quiere asumir. La crisis europea lo está demostrando ahora, que quisieron mantener la misma matriz de negocios utilizando energías renovables y están terminando... Las energías limpias, vos estás diciendo que no son tan eficaces como los hidrocarburos. Como lo que nos dio los hidrocarburos no nos lo va a dar nadie. Eso no existe más. Hay hidrocarburos y lo van a seguir gastando, usando hasta que se acabe. Esto es claro. Y lo estamos viendo. La Agencia de Energía Internacional en mayo de este año estaba planteando que para el 2050 tiene que haber emisión cero de monóxido de carbono. 15 días después, en junio, estaba pidiéndole a OPEP que bombee más petróleo porque se va a consumir más energía que nunca. Entonces, evidentemente, independientemente de lo que uno pueda pensar o uno quiera querer, lo que va a pasar es que van a gastar los hidrocarburos hasta que no haya más. ¿Por qué? Porque el hidrocarburo es lo que le permite mantener un tipo de producción que sostiene el sistema capitalista. A mí, una batería de litio no me permite hacer lo que me permite hacer un hidrocarburo. Es decir, es más difícil después venderme más autos. La idea del automóvil individual se cae. ¿Por qué? Porque no tiene un reemplazo. Y estoy usando un ejemplo por ahí de lo más burdo, lo más chico. Pero no hay nada que me brinde la posibilidad de la autonomía en un automóvil como el hidrocarburo. Que esto lo va a producir el electromovimiento. Mire, todo eso es macana. Y la verdad que dentro de esas macanas también hay mucha macana diciendo que lo que va a generar esa energía limpia son energías verdes. No, no son verdes, no son todas. El hidrógeno no es una energía verde, el biocombustible no es una energía verde, ellos lo llaman ecológica, pero de ecológica no tienen nada. Si no, fíjese la destrucción de bosque nativo que se hicieron en el norte argentino y en el sur de Brasil, y la sequía que están provocando, que está incluso hace reducir la producción de energía eléctrica en los embalses de las hidroeléctricas. Este cambio que hay que asumir lo que va a venir, también cambia el orden económico. Y de esto se trata el ingreso básico universal. Primero, ¿qué es lo que tenemos nosotros que no tienen, que no tuvieron nuestros antepasados? Aquello de los que hablaba Alberto Cortés, que salieron de África hace 10.000 millones de años. Lo que no tienen es herencia de conocimiento. Después, por ahí alguno frotó 2 piedras y descubrió cómo hacer el fuego. Y ese fuego se lo dejó a las generaciones que lo siguieron. Después vino otra generación que aprendió a sembrar. Después vino otra generación que aprendió a criar ganado. Vino otra generación que construyó un idioma. Vino otra generación como la árabe que hizo un sistema numérico que hoy nos permite hacer cálculos. Porque que nosotros podamos tener esta computadora, que podamos grabar en una computadora nuestro programa para que mañana Fede lo largue a las 3 de la tarde por la radio al aire y por internet. Y que usted después se encuentre con este programa en YouTube y con el link pegado en Facebook. Todo eso es gracias a que los árabes hicieron un sistema numérico que comprendía el número 0.
Porque con el sistema romano, de numeración romana, esto no se puede hacer, ¿eh? Porque no podés hacer cálculo porque no tiene letra cero. Es decir, nosotros, todo esto que tenemos, empezar desde el fuego, la cría del ganado y un sistema numérico, es lo que nos permite disfrutar, es lo que nos permitió generación tras generación construir más conocimiento. Y ese es el conocimiento, y ese conocimiento que permite a Facebook, que permite a YouTube, que permite a un montón de sectores generar ganancias. A ver, el sistema numérico no lo hizo YouTube, no lo hizo Facebook, no lo hizo Instagram, lo hicieron los árabes. Ahora, sin ese conocimiento nada de lo que está construido se hubiera construido. Y a partir de ahí se fue generando otros conocimientos, que va de Tesla, Heidi Lamar, descubriendo el sistema de transmisión en espectro ensanchado, y todos esos conocimientos, y todas esas ganancias de ese conocimiento, que hace que, por ejemplo, una máquina pueda producir prácticamente sola. Bueno, esa es la herencia de la que habla Massitelli, que es la base y el fundamento del ingreso básico universal. Que por ahí esto, en un simple video, el Papa que ha tomado esto, y nosotros no somos, yo no soy una persona religiosa, pero sí reconozco que tiene otra mirada, es lo que nos hace pensar en esto, porque siempre Massitelli pone un ejemplo que es que por ahí es burdo, pero es muy clarificador. Vamos a suponer que vamos a hacer una obra de teatro. El dueño del teatro es Fede, la actriz es Gloria, y yo soy el que escribe la obra de teatro. De esa obra de teatro vamos a cobrar 30 pesos la entrada. 10 pesos para el dueño del teatro, 10 pesos para la actriz y 10 pesos para el que escribió la obra. Ahora, agarra Fede y Gloria y dice, no, mira, vamos a hacer Romeo y Julieta de Shakespeare. Pero seguimos cobrando los 30 pesos de entrada. Muy bien. Los 10 pesos de Fede, los 10 pesos de la actriz, y los otros 10 pesos, ¿quién se lo queda? Porque Shakespeare no lo va a gastar. ¿Quién se queda con esos 10 pesos? Ese es el tema de discusión. Esa es la herencia difusa. Esa es una herencia, por lo común lo que conocemos como herencia, que es la herencia directa, claro, de padres a hijos, de esposos o esposas a sus cónyuges, de tíos a sobrinos, de abuelos a nietos, que son las herencias directas, pero hay una herencia difusa que aquellos que dejaron conocimiento, que sirvió de apoyo a nuevos conocimientos que en 10.000 millones de años nos llevaron a salir al espacio, por ejemplo, o de generar producciones autónomas. Bueno, bárbaro. La parte de esa herencia, que es una herencia que se quedó para la humanidad, ¿quién se la queda? ¿Se la queda IBM? ¿Se la queda Zucker? ¿Quién se lo queda eso? ¿Y por qué se lo quedan ellos y es de la humanidad? Esa es la discusión de los nuevos tiempos. Pero para entender esto, hay que entender, por ejemplo, la problemática que a mí me pareció muy interesante, porque no es que abarca nada más que a los baby boomers, es que la crisis de los baby boom muestra claramente cuál es el problema. Hay un economista español, Escrivá se llama,
José Luis Escriba, que anunció que los nacidos entre finales de 1950 y mediados de 1970, por el cual el sector de población tendría que elegir cobrar menos o trabajar más. ¿Por qué? Porque ese es justamente la crisis de los baby booms. Terminada su etapa productiva, entran a lo que es la etapa pasiva y no hay nada que los sostenga. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir bien, porque vivieron siempre bien de su trabajo y sosteniendo el sistema, por ejemplo, previsional, el sistema de salud, el sistema político, pero llega a la final de su etapa y no hay nada que los sostengan a ellos. Entonces, ¿cuál es el planteo de José Luis Escriba? Y que se caguen de hambre o que laburen más cagándose de hambre también. Es decir, borrándole... O sea, que trabajen más tiempo. Que trabajen más años o que cobren mucho menos. Es decir, que vivan prácticamente... el tema de los ingresos también está relacionado con la sobrevida. Estados Unidos, donde se calculaba que la sobrevida por el estándar de vida iba a mejorar, está decreciendo. ¿Por qué está decreciendo? Porque los baby boomers de Estados Unidos, al quedarse con pensiones jubilatorias muy bajas, no tienen acceso de salud, no hablemos compleja, sino de mediana complejidad. Por lo tanto, ellos que se suponían que iban a vivir muchos años están viviendo mucho menos. Prácticamente abandono de personas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no existe un sistema de salud pública. Si bien se puede criticar mucho lo que es la salud pública, por ejemplo, en la Argentina, pero es mucho más de lo que tiene un norteamericano, sí, que tiene una pensión miserable ante costos de salud que lógicamente vos llegás a cierta edad, son más caros. Es lógico que vos gastes más en salud a los 65 años que a los 30, por lo común es así. Y esa es la crisis de los baby boomers que marca exactamente cuál es el problema, qué es la cuestión en discusión y qué soluciones hay. Una de las soluciones que plantea el Papa Francisco, que nosotros acompañamos porque hace años que venimos planteando el tema del ingreso básico universal, así que porque sea el Papa, no, por eso no lo vamos a acompañar en esto, y lo cual nos alegra, nos fortalece, porque no éramos nosotros tan locos en pensar en eso, no fue una pérdida de tiempo de Mario Masitelli escribir el libro, sirvió, valió la pena, y hay que seguir trabajando en eso, porque acá hay dos formas de darle solución a los baby boomers y a lo que viene después, que están peor que las generaciones de baby boomers. Porque si analizamos sí, cuál es... las generaciones posteriores... Las generaciones posteriores en la Argentina, por ejemplo, se los quiere conformar con se les pone el rótulo de microemprendedores, que es vender alfajores en un colectivo, o plantearles como proyecto de vida... Microemprendedores para no dar trabajo. Un microemprendimiento en un muchacho en bicicleta repartiendo pizza. Claro. Muy diferente a lo nuestro, es decir, las generaciones que vienen después del baby boom, que nosotros terminamos mal, porque terminamos mal, las generaciones que vienen después vienen peor, porque nosotros por lo menos tuvimos una etapa de la vida donde éramos el eje de todo, como trabajadores,
en pleno empleo, también producto de la tecnología analógica. Estos ya vienen mal, Sí, sí, sí. ya vienen desde el comienzo mal. No sé cómo se van a jubilar, no sé, no tengo idea cómo va a ser el futuro de una persona que tiene como proyecto de vida, y no, a ver, yo lo admiro a los muchachos y a las muchachas, porque también hay chicas, yo la veo pobrecita, llevando la mochila con la pizza en una bicicleta, y digo, este es un proyecto de vida. Y estamos hablando, ¿no?, de chicos de por ahí de 16, 17, 18 años, que se agarra la changuita para hacer un peso. No, estamos hablando de un proyecto de vida de gente de más de 20 años. Eso no es un proyecto de vida, porque si empezaste hacia los 20 años, cuando llegué a los 50, ¿cómo haces? Por eso digo que la crisis de los baby boom, que es nuestra generación que entra en crisis, marca perfectamente las divisorias de época. Y las divisorias de época lo que definen también es distintas formas de pensar. Lo que nosotros nos criamos con los modelos de la revolución industrial, con los modelos del estado de bienestar o del colectivismo socialista del otro lado de la cortina de hierro, todo eso se terminó. Yo siempre digo que el muro de Berlín se cayó sobre el liberalismo, porque se terminó todo eso. Hoy ahora aparecen dos opciones. Una, como la que dice, por ejemplo, José Luis Escriba, que no se jubilen, que laburen, no sé, hasta los 70, y que ganen menos. En lo posible las dos cosas. O está la alternativa que está también planteando el Papa Francisco, teniendo en cuenta que hay una cosa en juego también, que hay una herencia de conocimientos que no les pertenece a nadie, que es de la humanidad, y nadie se los tiene que apropiar. Y la forma de repartir ese conocimiento, la rentabilidad del conocimiento, porque claramente ese conocimiento está dando una rentabilidad, es eso lo que se tiene que distribuir a todas las personas, por el solo hecho de existir, como el que hereda por el simple hecho de ser el hijo del que heredó. No se le pide otra cosa. Un hijo hereda al padre por el simple hecho de existir y ser el hijo. Y de esta misma forma, sin condicionamiento, porque estos condicionamientos que aparecen como superadores, que son los planes sociales, que dicen que son planes con trabajo, después el trabajo termina siendo ser la estructura política del que maneja los planes sociales. Ese es el trabajo. No. Acá hay una herencia, que es el cúmulo de conocimiento, que está produciendo capital, y ese es el pedazo, la parte que nosotros, y ahora también el Papa Francisco, está planteando que hay que repartir. Suman 7 postas itinerantes para reforzar la vacunación esta semana. Se realizarán inoculaciones contra el coronavirus en distintos puntos de la ciudad. Y en la peatonal San Martín se va a vacunar todos los días hasta este viernes de 10 a 15 horas. 7 postas itinerantes van a reforzar la vacunación contra el coronavirus esta semana, con el objetivo de que el plan de vacunación llegue a la mayor cantidad posible de vecinos. Según informaron desde el Ministerio de Salud de la provincia, en todas las postas móviles se van a inyectar primeras dosis de forma libre a todos los mayores de 18 años y segundas dosis también libre para todos los mayores de edad que hayan cumplido el plazo entre
aplicaciones, igual que pasa en los vacunatorios fijos. El intervalo entre dosis es de 8 semanas para la Sputnik y AstraZeneca y de 3 semanas para la Sinopharm. Las primeras postas itinerantes comenzaron con su actividad en el barrio Libertad el lunes y también en la peatonal San Martín. En el primer punto se va a vacunar hasta las 13:30 en el barrio Libertad, en la calle Bailey 320, mientras que el de la peatonal San Martín, en San Martín y San Luis, se vacuna de 10 a 15. Y hoy martes en el barrio Centenario, de 10 a 13 horas en el playón de Tierra del Fuego y San Lorenzo. El miércoles va a haber una posta en El Cano y Lancilota en Plaza España, también de 10 a 13 horas. El jueves de 9:30 a 13:30 en el Club Albert Veraz, en la calle Tetamanti 3324 del barrio Parque Palermo. Y el viernes la actividad se va a trasladar al espacio Unzué, en Río Negro 3470, de 10 a 13 horas. Y el sábado se va a inocular a la misma hora, de 10 a 13, en la Sociedad de Fomento del barrio Juramento, William Morris 3890. Se aclara que las actividades para la peatonal, para el barrio Libertad, para el Centenario, para el Plaza Italia, se suspenden en caso de lluvia. Desde Zona Sanitaria Octava aseguraron que las postas itinerantes colaboran con 800 vacunados por día, los cuales se suman a las aplicaciones que se realizan diariamente en los 10 vacunatorios fijos que funcionan en General Pueyrredón. Muy bien. Y por último, cualquier persona mayor de 3 años puede ser inscripta para recibir la vacuna contra el coronavirus y te podés registrar en vacunatepba.gba.gov.ar o en la aplicación Vacunate PBA. Muy bien, nosotros nos estamos despidiendo, Pablo, hasta el martes que viene. El sábado estamos con 3 para el desayuno. Y nos despedimos exactamente, sábado con 3 para el desayuno. Y nos despedimos, como siempre, con un tema musical. Hasta el martes. Nos vemos.